Todo imperio empieza con una ambición, y el de Julián Salas nació con hambre. Desde joven, Julián aprendió que poder no se hereda, se toma. Nació en una casa modesta, hijo de un contador gris y una madre que trabajaba jornadas dobles como enfermera. Creció rodeado de facturas sin pagar, discusiones en voz baja y una promesa grabada en su mente. Nunca más seré débil. Estudió con rabia, emprendió con rabia, negoció con rabia, pero lo disimulaba bien. Era inteligente, carismático cuando le convenía, manipulador cuando era necesario. A los 40 ya dirigía una de las redes de tecnología más grandes del país. A los 45, su rostro aparecía en revistas como símbolo del hombre hecho a sí mismo. A los 50, ya se sentaba en mesas donde solo se hablaba en porcentajes, fusiones y poder. Su nombre se decía en voz baja, como si fuera una marca registrada del éxito. Tenía todo lo que el mundo valora: propiedades, influencias, dinero suficiente como para financiar su propio país si quisiera. Su vida transcurría entre salas de juntas, aviones privados y noches en áticos que tocaban el cielo de ciudades que nunca llamaba hogar. Pero todo cambió en un segundo. Una mañana de otoño, mientras le dictaba a su asistente los recortes de personal que haría en Latinoamérica, su brazo derecho se entumeció. Intentó levantarse, pero el mundo giró como una ruleta fuera de control. Su cuerpo se desmoronó frente a una mesa de roble de $40,000. Nadie supo si gritó o si simplemente cayó en silencio. Fue un derrame cerebral fulminante. 3 minutos que cambiaron 30 años de construcción implacable. El diagnóstico fue demoledor: daño neurológico irreversible. Parálisis de cintura para abajo. Nunca volvería a caminar. En cuestión de semanas, Julián pasó de subir escaleras de mármol a ser levantado en brazos por su asistente, de firmar contratos millonarios en su despacho a firmar formularios médicos desde una cama articulada. Pero lo más brutal no fue la pérdida física, fue la humillación, la pérdida de control. Julián no era solo un hombre poderoso, era un hombre obsesionado con tener siempre el control. Y el accidente no le quitó eso, lo encarceló con ello. Como un emperador encerrado en su propia torre, contemplaba su reino desde una silla de ruedas hecha a medida, diseño italiano, suspensión electrónica, sensores de postura. Una obra de ingeniería tan cara como inútil para lo único que deseaba: caminar otra vez. Los médicos hablaban de fisioterapia, pero él no escuchaba. Prefería su propio silencio. Un silencio cargado de rencor, no hacia los demás, sino hacia la vida misma. Nunca había creído en el destino, en la suerte, ni en Dios. Pero ahora, su fe en el mérito se tambaleaba. Si la vida era tan matemática, ¿por qué lo había castigado así? Durante los primeros meses, su círculo cercano, asistentes, abogados, médicos privados, intentó convencerlo de que siguiera siendo quien era. Usted puede liderar desde donde esté. Nada ha cambiado. Pero eso era mentira. Todo había cambiado. En el fondo, Julián lo sabía. Ya no era temido. Solo era respetado por inercia. Vivía en un ático de 3 niveles, con vista panorámica a una ciudad que ya no podía recorrer. La casa estaba equipada con tecnología que lo asistía en todo, desde abrir puertas con la voz hasta elevarlo para ducharse sin ayuda. Pero toda esa tecnología solo lo hacía sentir más inútil. Pasaba horas frente a la chimenea apagada, con una copa de whisky en la mano y el control remoto que casi nunca usaba. No veía televisión. Solo miraba, pensaba, rumiaba su propio desprecio hacia el mundo. A veces recordaba sus frases célebres: el mundo no se gana con bondad. La empatía es un lujo que solo los fracasados pueden permitirse. Ahora se preguntaba si no había estado equivocado, pero solo por un segundo. Luego lo negaba, luego bebía. Con el tiempo, convirtió sus salidas al parque en un ritual casi irónico. Cada sábado, bajaba en su ascensor privado, subía a su auto adaptado y pedía que lo llevaran al parque central. No para disfrutar, sino para observar. Se sentaba bajo la sombra de un árbol viejo, no lejos de los juegos infantiles, con las manos cruzadas sobre el regazo y los labios apretados. Miraba a los niños con una mezcla de burla y nostalgia, a los padres con indiferencia, a los mendigos con asco, y cuando alguien osaba cruzar su mirada, respondía con una sonrisa torcida, como si dijera: yo sigo siendo el rey, aunque no camine. Pero esa soberbia, aunque intacta por fuera, comenzaba a agrietarse. No porque quisiera cambiar, sino porque la vida, como suele hacer, preparaba un giro que ni siquiera él,
con todo su dinero, podría anticipar. Aquel sábado no tenía nada de especial. Era uno de esos días donde el cielo parece no tomar partido entre el sol y las nubes, y la ciudad respira con la calma superficial de quien no sabe que está a punto de presenciar algo fuera de lo común. El Parque Central, como cada fin de semana, era un hervidero de sonidos. El tintineo de una bicicleta vieja, el silbido de un vendedor ambulante de helados, los ladridos intermitentes de un perro sin correa, las risas de los niños que, ajenos al paso del tiempo, corrían como si el suelo no tuviera límites. A esa hora, como era costumbre, Julián Salas llegó escoltado por su chofer y su asistente personal. Su presencia rompía la armonía del lugar como una nota discordante en medio de una melodía inocente. Iba vestido con la sobriedad elegante que había convertido en uniforme. Chaqueta beige de lino, pantalón oscuro y unas gafas de sol que más que protegerlo del brillo, lo protegían de los ojos ajenos. Lo acomodaron bajo un frondoso árbol, cerca de un camino de tierra que cruzaba el parque. Su silla de ruedas, impecable y silenciosa, se integraba a la escena como una escultura inamovible. Nadie se acercaba, y él tampoco lo pretendía. Desde su rincón de sombra, Julián escaneaba el entorno como si lo evaluara. Observaba con la mirada de quien nunca ha aprendido a simplemente estar. Todo debía tener una función, un costo, un propósito. El ocio, para él, siempre había sido una forma de debilidad socialmente aceptada. Le molestaba el bullicio, sí, pero aún más le incomodaba lo que simbolizaba, la libertad ajena. Ese ir y venir sin dirección, esas carcajadas sin contrato de por medio, esas carreras entre árboles como si correr no fuera un gasto inútil de energía. Para Julián, vivir sin una meta era como hablar sin decir nada. Incomprensible. Y fue entonces, entre ese tedio meticuloso, que su mirada se posó en un grupo de niños. Jugaban organizadamente, aunque sin reglas visibles. Simulaban un hospital improvisado, uno de esos juegos que solo tienen sentido para quienes no necesitan lógica para imaginar. Una niña fingía ser doctora, con una capa hecha de bolsa de plástico. Otro niño estaba tendido sobre una manta como si esperara una cirugía urgente, mientras otro escribía recetas médicas en una hoja reciclada con un crayón mordido. Julián entrecerró los ojos, molesto. Ver a los niños imitando lo que no entienden, fingiendo roles importantes, siempre le pareció patético. Había algo en esa inocencia que lo tocaba en una fibra que prefería no reconocer, la de un niño que él mismo había enterrado hacía décadas. Con voz firme, grave, y sin preocuparse por ser discreto, lanzó una frase al aire, cargada de sarcasmo. ¡Qué maravilla! Futuros charlatanes entrenando desde temprano. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, con esa cadencia cínica que solo se cultiva después de años de superioridad ininterrumpida. El comentario fue un disparo seco, y dio en el blanco. El juego se detuvo de inmediato. Algunos niños bajaron la cabeza, otros lo miraron de reojo. Uno soltó la hoja de papel que usaba como receta. La doctora improvisada retrocedió un paso, como si su bata plástica de pronto le pesara. La risa colectiva se convirtió en silencio. Un silencio que no era respeto, sino incomodidad. Todos parecían querer desaparecer, volver a un lugar donde los adultos no los cuestionaban. Todos, menos uno. Un niño, alejado del grupo, se quedó de pie. No tenía más de 9 años, piel morena tostada por el sol, cabello despeinado. Vestía una camiseta con el cuello estirado y unos pantalones remendados, pero su postura era erguida, demasiado erguida para su edad. Y sus ojos no tenían edad. Miraba directamente a Julián, sin pestañear, sin temor, sin expresión, como si no estuviera allí por accidente, sino por algo mucho más antiguo que el juego recién interrumpido. Julián sintió la mirada, la reconoció. Era la mirada que solo había visto en aquellos que alguna vez lo enfrentaron en las juntas de accionistas. Personas que sabían que no podían ganar, pero aún así lo desafiaban. El silencio entre ambos era denso. El niño no decía nada. No sonreía. No se incomodaba. Solo miraba, como quien ve a través, no hacia. Y eso, a Julián, le molestó profundamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con una sonrisa afilada en los labios dijo, medio en burla, medio en provocación: ¿Y tú qué? ¿También vas a fingir que puedes curarme, o solo estás ahí practicando tu mirada de gurú? El niño permaneció en silencio. Julián bajó un poco las gafas para que sus ojos fueran visibles. Quería que lo viera de verdad. Y entonces,
Con ese tono condescendiente que usaba cuando alguien osaba retarlo, lanzó la frase que cambiaría su destino. Te doy $1.000.000 si logras curarme. Era un desafío disfrazado de broma, una manera de exponer al niño, de dejar en claro que el mundo real no funciona con ilusiones. Pero la respuesta no se hizo esperar, y no fue un juego. El niño dio un paso. Su voz fue clara, directa, firme. No sonó infantil ni juguetona. Sonó inevitable. Prepara el cheque. Julián parpadeó, no por sorpresa, sino porque sintió, de pronto, que el aire ya no era el mismo. No sabía por qué, pero aquella respuesta lo descolocó. No era la insolencia lo que lo incomodaba, sino la calma, la absoluta calma con la que el niño aceptó el reto. No vaciló, no lo pensó, lo dijo como quien afirma que el sol va a salir mañana, como quien sabe algo que los demás no saben. Y por un instante brevísimo, Julián sintió que no estaba al mando. Él, el hombre que siempre tenía la última palabra, se había quedado en silencio. Las risas no regresaron. El juego no se reanudó. Solo quedó esa escena congelada. Un millonario con mirada confundida y un niño con voz de certeza. Ese sábado que parecía cualquier sábado, acababa de volverse otra cosa. Y aunque Julián aún no lo sabía, había conocido al único ser humano en años que no deseaba su fortuna, sino que estaba a punto de mostrarle, sin querer, lo que realmente significaba estar roto. El parque entero pareció detenerse por un instante. Ni el murmullo del viento en los árboles ni el crujido de las hojas bajo los pasos de los niños logró romper el silencio que nació después de aquellas 3 palabras. Prepara el cheque. El niño comenzó a caminar. Lo hizo sin prisa, sin duda, sin el alboroto típico de su edad. Cada paso parecía deliberado, medido. No había arrogancia en su andar, pero tampoco humildad. Era como si supiera exactamente lo que iba a hacer y, más aún, como si eso no dependiera de él, sino de algo mucho más grande. Julián, aún con la sonrisa cínica congelada en los labios, no apartó la vista. Lo observó acercarse como si algo dentro de él, un fragmento olvidado de asombro, se resistiera a ser enterrado por completo. El niño se detuvo frente a la silla de ruedas. No pidió permiso, no preguntó nada. Se arrodilló. Julián frunció el ceño. Un par de curiosos a lo lejos se detuvieron, intrigados, pero no se acercaron. Para ellos era solo un niño jugando con un adulto, una escena curiosa más en el parque. Para Julián, en cambio, era otra cosa, una anomalía, una ruptura, una amenaza silenciosa a su lógica. El niño puso su mano izquierda sobre el suelo con suavidad, como si reconociera en la tierra una presencia viva. Cerró los ojos y durante unos segundos se mantuvo inmóvil, en completo silencio. Luego, colocó su mano derecha sobre la pierna paralizada de Julián, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la dureza del hombre al que tocaba. Julián bajó la mirada, irritado y fascinado. El contacto fue leve. No hubo presión, no hubo apuro. Los dedos del niño parecían escuchar a través de la piel, como si tradujeran un lenguaje antiguo que los adultos habían olvidado. Su rostro era de concentración profunda, como si estuviera resolviendo un enigma. Sus labios se movieron apenas. Murmuró algo, una frase, tal vez una palabra, inaudible, como un secreto no destinado al oído humano. Y entonces, sin levantar la mirada, retiró la mano y se levantó. Dio un paso atrás, otro más, y se fue. No esperó reacción. No sonrió. No pidió aplausos ni preguntas. Simplemente caminó hacia los árboles, donde la sombra lo absorbió como si el parque lo hubiera creado solo para ese instante. Julián quedó inmóvil. Miró sus piernas. Nada, no sintió nada. Movió los dedos de las manos. Se acomodó en la silla. Tragó saliva con un deje de incomodidad. No sabía si reír o gritar. Entonces hizo lo único que sabía hacer ante lo inexplicable. Se burló. ¡Qué escena tan ridícula! Susurró con media sonrisa. Y aunque su voz sonó segura, algo en su pecho latía con más fuerza de la habitual. Tal vez por la tensión, tal vez por el calor, tal vez porque por primera vez en años no sabía cómo leer lo que acababa de ocurrir. Horas más tarde, al regresar a su apartamento en la cima de la ciudad, el recuerdo del niño volvió a su mente mientras recorría en silencio sus habitaciones de mármol y acero. Encendió la chimenea, más por hábito que por frío, y sirvió una copa de whisky. El fuego crepitaba en su sitio. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Primero fue un cosquilleo, suave,
apenas perceptible, como una caricia tímida desde dentro del cuerpo, justo donde no debía haber nada. Lo ignoró. Bebió un sorbo. Se ajustó el cinturón de seguridad de la silla. Tal vez era psicosomático, pensó. Pero luego el cosquilleo volvió. Más fuerte, más profundo. Un pequeño temblor en el músculo del muslo. Luego calor. Una sensación real, fisiológica, palpable. Soltó el vaso. Lo miró caer y estallar en el suelo de mármol. Las gotas de licor se expandieron como una mancha en cámara lenta. Se inclinó hacia adelante, incrédulo. Colocó la mano sobre su pierna izquierda. Sintió calor. Luego, tensión muscular. La piel estaba viva. Había algo allí que no había sentido en 5 años. Volvió a mirar. Intentó mover el pie. Nada. Probó con la otra pierna. Un pequeño tirón. Involuntario. Incontrolado. Real. Su respiración se agitó. Miró alrededor como buscando testigos, pero estaba solo. Solo con su incredulidad. No. No puede ser, murmuró. El ritmo cardíaco se aceleró. Con manos temblorosas, apretó los apoyos laterales de la silla. Inspiró profundo. 1, 2 veces. Y entonces, como quien desafía a un dios invisible, intentó levantarse. Lo hizo lento. La fuerza no estaba del todo ahí, pero había fuerza. Sus piernas, débiles como juncos, respondían con torpeza pero con vida. Con esfuerzo, se puso de pie. Tembló. Casi cayó. Se apoyó contra la repisa de la chimenea. El sudor le corría por la frente. Su reflejo en el vidrio lo observaba como un extraño. Pero estaba de pie. Después de media década, estaba de pie. El silencio del ático se volvió sagrado. No había aplausos. No había prensa. No había ciencia. Solo él, y un milagro que no podía explicarse. Esa noche no durmió. Recorrió el apartamento como un recién nacido, tocando paredes, probando pasos. Tropezó con una silla, se agarró de un estante. Reía, lloraba, maldijo, bendijo, pero una imagen no lo abandonó ni un segundo, los ojos del niño. Su voz firme. Esa frase inexplicable. Prepara el cheque. Los médicos, contactados de inmediato, acudieron con rapidez. Le hicieron estudios, pruebas de sensibilidad, resonancias, exámenes clínicos. Nada encajaba. Algunos hablaban de regeneración neurológica espontánea, otros de respuestas psicocorporales tardías. Todos intentaban traducir en datos lo que no tenía traducción, pero Julián no los escuchaba. Sabía, con esa certeza muda que solo nace cuando la lógica se rompe, que algo había pasado, y todo apuntaba al niño. Desde ese momento, su vida ya no giraría en torno a poder, la parálisis o el dinero. Desde ese día, comenzó su obsesión. Desde el momento en que sus piernas temblorosas lo sostuvieron de nuevo, Julián Salas dejó de dormir como antes. El colchón ortopédico de última tecnología, las sábanas hipoalergénicas de algodón egipcio, la iluminación automatizada que se regulaba con su voz, nada de eso conseguía devolverle la paz. Ya no era su cuerpo el que lo traicionaba, sino su mente, porque ahora la vida le debía una explicación, y él estaba decidido a encontrarla. La mañana siguiente al suceso fue distinta a todas las que había vivido en años. Se despertó antes del amanecer, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado fuera del sueño. El cielo estaba aún azul oscuro, tachonado de luces eléctricas de la ciudad, y él ya estaba de pie frente a su ventana, con la mirada fija en el horizonte. No podía dejar de pensar en el niño, en su rostro tranquilo, su mirada inexplicable, su gesto sereno, y sobre todo, en esas 3 palabras que ahora llevaban un peso distinto. Prepara el cheque. Intentó distraerse. Encendió la televisión. No prestó atención. Se conectó a su reunión semanal de dirección. Sus ejecutivos hablaban de rendimiento, inversión, cifras de mercado. Pero él no escuchaba. Veía la pantalla como quien observa peces nadar sin agua. Sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Ese mismo día, a media mañana, ordenó a su chofer que lo llevara de vuelta al parque. El mismo banco, el mismo árbol, la misma hora. Pero el niño no estaba. Los otros niños tampoco. Nada quedaba del juego improvisado con hojas y ramas, como si el parque se hubiera tragado la escena entera, como si el momento hubiese sido un sueño colectivo de que solo Julián recordaba los detalles. Esperó durante horas. Miró cada rostro con atención clínica.
Caminó por los senderos. Escudriñó las bancas, los juegos, los rincones entre arbustos donde solían esconderse los niños. Nada. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente, y al siguiente. La obsesión no entró por la puerta. Se filtró por las rendijas de su lógica rota. Él, que una vez dirigió campañas de expansión en 5 países al mismo tiempo, ahora dedicaba sus días a recorrer un parque con una libreta en la mano, anotando descripciones vagas, conversando con desconocidos, dibujando hipótesis como si estuviera buscando al culpable de un crimen que no sabía si ocurrió. Viste a un niño de unos 9 o 10 años. Moreno, firme al hablar. No sonríe mucho. ¿Jugó aquí el sábado? Tenía una mirada, distinta, como si supiera algo más. Al principio, los vendedores ambulantes lo miraban con desconfianza. Un millonario preguntando por un niño desconocido no era precisamente una escena habitual. Pero Julián insistía. Volvía con galletas para los niños del parque, con refrescos para los adultos mayores, con billetes discretos para los que se mostraban colaborativos. Ofreció dinero. Mucho. Quien me diga dónde está ese niño recibirá una recompensa. Pero lo único que recibía era el eco del silencio o la mirada vacía de la indiferencia. Ni un nombre, ni una dirección, ni una historia. Era como si el niño no existiera. Para Julián, aquello era insoportable. Estaba acostumbrado a que todo tuviera un origen, un número, un expediente, un responsable. Su mundo había sido siempre un mapa trazado con precisión. Y ahora, el punto más importante de su vida parecía haberse borrado de todos los registros posibles. Una tarde, llevó a un dibujante forense privado a su penthouse. Durante más de una hora describió al niño con una precisión obsesiva. El cuello de la camiseta estaba desgastado, pero no sucio. Tenía los zapatos desiguales, como si uno fuera de otra persona. Su mano derecha tenía una pequeña cicatriz. Los ojos, no sé, no eran de su edad. Cuando tuvo el retrato, hizo 100 copias. Mandó empapelar los alrededores del parque, las zonas cercanas, los albergues, incluso los colegios públicos. Cada cartel tenía el rostro del niño, su descripción y un número de contacto anónimo. Y al pie del cartel, una frase corta. No ha hecho nada malo. Solo necesito encontrarlo. Nadie llamó. Una semana después, Julián extendió la búsqueda. Visitó centros comunitarios, iglesias pequeñas, casas hogar. Pagó a informantes callejeros, taxistas, recicladores. Entregó sobres cerrados con instrucciones específicas. Encuentra a este niño. No preguntes por qué. Nada. La obsesión comenzó a dejar huellas visibles. Dejó de afeitarse. Se le acumulaban los platos en la cocina. Pasaba las noches leyendo informes médicos sobre casos de remisión espontánea, curaciones sin explicación clínica, testimonios místicos de personas que recuperaron movilidad de forma inexplicable. Por las noches, se paraba frente al espejo y se hablaba a sí mismo. ¿Qué pasó contigo, Julián? Te estás volviendo loco. Pero en el fondo, sabía que no era locura. Era necesidad. Era verdad. Era esa certeza intangible que se instala en el pecho cuando uno ha sido tocado por lo imposible. Y cada vez que la duda se colaba por la rendija, bastaba una caminata en su sala, un paso firme, una sensación de fuerza en las piernas, para recordarle que no era imaginación. Algo real había ocurrido, y alguien real se lo había provocado. Pero ese alguien había desaparecido. Y Julián Salas, el hombre que controlaba mercados con un clic, no podía encontrar a un niño. Ese hecho, más que cualquier otra cosa, era lo que lo volvía loco. Las semanas habían convertido su búsqueda en una espiral. Julián Salas, el hombre que alguna vez había sido sinónimo de orden y previsibilidad, ahora vivía en un estado de alerta constante, de insatisfacción crónica. No comía con apetito, no dormía con descanso. Ya no dirigía su empresa con la misma autoridad. Las decisiones importantes las delegaba sin pensar, porque su cabeza estaba en otra parte. Una noche, mientras caminaba sin rumbo fijo por una avenida del centro, escuchó una voz a su izquierda. ¿Sigue buscando al niño? Se detuvo en seco, no porque reconociera la voz, sino por lo que acababa de oír. Era un hombre de rostro curtido por el sol, empujando un carrito de reciclaje lleno de latas, cartones y pedazos de alambre. Tenía la mirada baja, pero firme. ¿Qué dijiste?, preguntó Julián con voz tensa. El niño que busca. Estoy casi seguro de haberlo visto.
Vive con una señora mayor en un albergue. Zona Norte, calle 17 de Julio, número 96. Está detrás de una escuela abandonada. Julián no dijo nada más. Abrió la billetera, sacó varios billetes y se los entregó al hombre. ¿Está seguro? El reciclador solo asintió, y sin decir más, siguió su camino entre las sombras. Esa misma noche, Julián no volvió a casa. Pidió que lo llevaran directamente a la dirección. Era casi medianoche. La ciudad dormía bajo una fina capa de niebla, y las luces de los postes apenas alcanzaban a dibujar las siluetas de los edificios en ruinas. En la zona norte, los carteles publicitarios desaparecían, las calles tenían baches profundos y los balcones colgaban ropa ajena al viento. Cuando llegaron, Julián descendió del auto. El conductor quiso acompañarlo, pero negó con la mano. Necesitaba hacer esto solo. Frente a él, una estructura vieja, con paredes manchadas por la humedad, ventanas agrietadas y un portón de madera desgastado. No había letreros, ni placas, ni señal de que alguien viviera allí. Pero en el aire se sentía algo, vivo, olor a sopa caliente, a gas quemado, a infancia comprimida en espacios estrechos. Tocó la puerta. Una mujer mayor lo recibió por la rendija. ¿Sí? Preguntó con cautela. Julián se quitó las gafas de sol, se acomodó el cabello, y por un instante intentó parecer más humano que millonario. Buenas noches. Me llamo Julián Salas. Estoy buscando a un niño. Se llama Leo. Creo que vive aquí. La mujer entrecerró los ojos. Lo miró como si lo analizara con una mezcla de intuición y experiencia. ¿Quién le dijo que viniera aquí? No importa. Solo sé que tengo que hablar con él. Él me curó. No sé cómo explicarlo. Necesito verlo. La mujer abrió la puerta un poco más. Se presentó con serenidad. Soy Teresa. Leo es mi nieto. Pase. El interior era tan precario como digno. Paredes con manchas viejas, colchonetas contra las esquinas, platos amontonados en un balde con agua, dibujos de niños pegados con cinta desgastada. Pero había orden, había calor, había humanidad. Teresa lo guió hasta una pequeña sala donde Leo estaba sentado cosiendo una correa rota de mochila. Cuando Julián lo vio, su cuerpo se tensó. Era él, exactamente como lo recordaba. Serio, silencioso, con la misma mirada limpia y contundente. El mismo niño que le había devuelto algo que la medicina le había negado por años. Se acercó. Respiró hondo. Leo, soy yo. Julián. Volví porque cumpliste tu parte. Sacó un sobre de su chaqueta. Dentro, un cheque. $1.000.000. Firmado. Listo. Esto es para ti. Como prometí. El niño no se inmutó. Lo miró a los ojos. Y con una voz suave, sin arrogancia, sin miedo, le dijo lo impensado. No quiero tu dinero. Julián parpadeó. ¿Cómo que no? Dijiste que no fue un trato. No fue un trato, respondió Leo. Fue un acto. Y tú ya fuiste ayudado. Pero si quieres pagar, entonces ayuda a todos los que están aquí. El silencio se hizo espeso. Por un instante, Julián no supo qué decir. Volteó a su alrededor. Vio las camas compartidas, los rostros cansados, las mochilas rotas, los niños que se asomaban desde los cuartos en penumbra. Y entonces comprendió. Leo no quería dinero. Quería justicia. Teresa lo miró en silencio. Caminó hasta una repisa, abrió una caja y sacó algo. Un recorte de periódico viejo, doblado varias veces. Se lo tendió. Julián lo desplegó. En la portada, nueva fase de desarrollo urbano en zona norte, inversión récord de Salas Corp, impulsa crecimiento residencial. Abajo, una foto. Él, estrechando manos con inversores, sonriendo para la cámara. Y luego, el golpe final. En letras pequeñas, más de 400 familias reubicadas tras adquisición de terrenos. Julián se quedó sin aire. Teresa habló por fin, sin levantar la voz. Ese terreno era nuestro. Era de todos los que hoy viven aquí. No fue una compra. Fue un desalojo. Nos echaron sin previo aviso. Demolieron nuestras casas sin compensación. Y tú firmaste los papeles. Él bajó la vista. No tenía excusas. Había aprobado tantos proyectos que ya no recordaba rostros, ni nombres, ni historias. Para él, todo era una hoja de cálculo. Y ese olvido había destruido una comunidad. No lo sabía, murmuró. Juro que no lo sabía.
Nunca vi sus nombres, ni este lugar. Leo lo interrumpió, sin dureza, pero con firmeza. Ahora ya lo sabes. Y esa frase, tan simple y brutal, fue como una sentencia, porque a partir de ese momento ya no podía mirar hacia otro lado. Las grietas no siempre comienzan con estruendo. A veces son casi imperceptibles. Pequeños movimientos internos, silenciosos, como si el alma, después de años de encierro, respirara por primera vez. Eso le ocurrió a Julián Salas. La conversación con Leo, la mirada de Teresa, el recorte de periódico aún doblado en su bolsillo. Todo eso lo siguió como una sombra cuando salió del albergue aquella noche. Subió a su auto sin hablar. No encendió la radio. No pidió que lo llevaran a casa. Solo le indicó al chofer que condujera, sin rumbo. Durante casi una hora recorrieron avenidas, calles dormidas, callejones desconocidos para él. Veía por la ventana, pero no miraba nada. Su mente estaba detenida en algo que jamás había sentido de esa manera: vergüenza. No era solo culpa, era una especie de vértigo moral. Una sensación nueva, áspera, punzante. Como si el mapa que había usado toda su vida para orientarse ahora estuviera completamente en blanco. Las imágenes eran ineludibles, la cama compartida entre madre e hijos, el rostro seco de la anciana que una vez tuvo un hogar y ahora compartía techo con desconocidos, y la voz de Leo, esa voz tan contenida como implacable. Ahora ya lo sabes. Esa frase lo desgarró más que cualquier acusación directa, porque no podía desoírla, no podía retroceder. Saber era una condena, una invitación, un punto sin retorno. Al día siguiente, despertó temprano, sin necesidad de despertador. El sol apenas rozaba los edificios cuando ya estaba vestido, de pie, con las llaves del auto en la mano. Esta vez no usó su ropa habitual. Guardó el traje y la corbata. Eligió unos jeans sencillos y una chaqueta vieja que había sido regalo de su esposa antes del divorcio y que nunca había usado. Llegó al albergue sin previo aviso. Teresa lo vio desde el pórtico. No se sorprendió. Solo lo miró por unos segundos y luego abrió la puerta con la misma serenidad firme que la caracterizaba. Volvió. Sí, dijo él, sin adornos. Pero esta vez no vine a explicar nada. Solo quiero estar. Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y lo dejó entrar. Julián no sabía por dónde empezar. Se sintió torpe, descolocado, vulnerable. Años de poder lo habían desacostumbrado a la incomodidad de no saber qué hacer. Así que empezó por lo básico. Llevó cosas: arroz, lentejas, aceite, pañales, colchones, mantas. Artículos comprados esa misma mañana, sin asistentes, sin planillas, sin delegaciones. No quería que nadie supiera. No buscaba limpiar su imagen, ni siquiera la suya frente al resto. Quería limpiar algo dentro, algo que nunca había sentido tan sucio. Y no solo llevó cosas, llevó su cuerpo, su tiempo, su silencio. Barrió pasillos, ayudó a ordenar cajas, clasificó ropa usada en pilas: niño, niña, adulto, invierno. Un niño de 5 años le preguntó si él también vivía allí. Julián lo miró sin saber qué responder. Solo dijo: a veces sí. Teresa lo observaba desde lejos. No lo interrumpía, no lo elogiaba. Ella entendía algo que Julián aún no comprendía del todo. No estaba allí para ayudar, estaba allí para transformarse. Y la transformación nunca se hace desde el pedestal, sino desde el suelo. Día tras día, volvió. Y con cada regreso, algo se aflojaba dentro de él. Ya no miraba las grietas de las paredes con desaprobación. Las tocaba con los dedos. Pensaba en qué manos las habían construido, qué historias habían contenido. Aprendió a preparar arroz para 50 personas sin que se pasara, a calentar agua sin quemarla, a cambiar pañales con cuidado, a dejar de hablar de sí mismo, porque en ese lugar su nombre no significaba nada, y por fin eso le parecía bien. Una tarde, mientras ayudaba a clavar una tabla rota en una puerta, un anciano se sentó junto a él. Tenía la espalda encorvada, los dedos nudosos por años de trabajo manual. Usted es el hombre de la foto, ¿verdad? Juliana sintió sin mirarlo. Le quitaron mi casa, pero mi esposa murió mucho antes, así que no importa tanto. ¿Por qué dice eso? Porque lo único que uno necesita para vivir es a alguien que lo mire como si todavía valiera la pena. Julián apretó el martillo.
La frase le hizo más daño que todos los reportes que había leído sobre su empresa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No un llanto breve, discreto. Lloró con el rostro hundido entre sus manos, en su auto, a solas, con el pecho temblando y la garganta cerrada. No por tristeza, sino por lucidez, por haber vivido décadas sin mirar a nadie a los ojos, por haber confundido éxito con invulnerabilidad, y sobre todo, por haber ignorado durante años a los que lo sostuvieron desde abajo. Una grieta, al principio, parece solo una línea, pero cuando se abre lo suficiente, deja pasar la luz. Y en esa grieta, Julián Salas descubrió que aún estaba vivo, no por sus piernas, no por sus empresas, sino porque empezaba a comprender que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que uno elige ver. Y él, al fin, estaba empezando a ver. La transformación de Julián Salas no ocurrió de golpe. Fue lenta, como el agua que desgasta la piedra, como la luz que entra por una grieta y poco a poco la ensancha. Pero con cada día que pasaba en el albergue, ya no era el hombre que solía ser. Había aprendido a escuchar, a servir, a sostener, incluso a sonreír, no como acto social, sino como reflejo genuino de gratitud por algo que no podía nombrar. Leo, el niño de la mirada profunda, se había convertido en una constante a su alrededor. No hablaban mucho, no hacía falta, compartían silencios cómodos. A veces jugaban con los más pequeños, otras simplemente se sentaban bajo el alero del albergue y observaban cómo el sol caía sobre los techos rotos del vecindario. Era la calma después de una tormenta. Y ambos, el niño que sanaba y el hombre que había aprendido a pedir perdón, comenzaban a creer que todo iba a estar bien, hasta que no lo estuvo. Una tarde cualquiera, cuando los niños corrían por el patio y Teresa organizaba ropa en una caja de cartón, el mundo se detuvo. Julián estaba sirviendo sopa en la cocina cuando escuchó el golpe seco, un ruido hueco, pesado, como si el alma de la casa hubiese colapsado. Dejó caer el cucharón y corrió hacia el pasillo. Teresa yacía en el suelo, inmóvil, los ojos entrecerrados, la piel blanca como papel. El cuerpo convulsionaba ligeramente, como si intentara resistirse a apagarse. Leo fue el primero en llegar. Se arrodilló a su lado sin gritar. La sostuvo con las dos manos y, desesperado, repitió lo que había hecho con Julián meses antes. Colocó la mano en su pecho, cerró los ojos, murmuró algo, 1, 2, 3 veces. Apretó los dientes, volvió a intentarlo, otra vez, y otra. Nada, el cuerpo de Teresa no reaccionaba. Vamos, por favor, no ahora, no tú, murmuraba entre lágrimas. La voz del niño, tan firme y sobria siempre, ahora temblaba como la de un pequeño perdido. Vamos, funciona. Hazlo funcionar. Como con él, como con él. Pero no funcionó. Julián lo apartó con cuidado, lo envolvió en sus brazos y gritó por ayuda. Un par de vecinos se acercaron. Minutos después estaban en la camioneta. Teresa en el asiento trasero, recostada entre mantas. Leo al lado, con el rostro pegado al cristal, las manos manchadas de polvo, los ojos inyectados por el llanto contenido. No dijo una palabra en todo el trayecto. En el hospital, Julián usó todo lo que tenía: influencia, gritos, promesas. Pidió un médico. Exigió prioridad. Amenazó con demandar al hospital entero si no la atendían ya. Y la atendieron. Entró en urgencias, rodeada de batas blancas y equipos que pitaban como advertencias de lo inevitable. Cuando las puertas se cerraron, el tiempo se detuvo. Leo se dejó caer en una banca. Se encogió sobre sí mismo. Ya no lloraba. Estaba roto de una forma distinta. No era miedo, era fracaso. ¿Por qué no funcionó?, murmuró. Julián se sentó a su lado. No lo tocó. Solo estuvo allí. Escuchó su voz quebrarse mientras decía: ella me enseñó todo. Todo. Fue ella quien me cuidó cuando nadie más lo hizo. Ella me dio fuerza, comida, cariño, palabras, silencio. Y yo no pude devolverle nada. La rabia del niño no era contra el mundo, era contra sí mismo, porque creía que había fallado en lo único que importaba. Una hora después, el médico salió, rostro tenso, expresión cruda, mirada profesional. Está estable, pero la situación es grave. Es una insuficiencia renal terminal. El riñón izquierdo ya no responde. El derecho apenas funciona. La dialización ya no es suficiente. Necesita un trasplante.
y lo necesita pronto. Leo bajó la cabeza. No hizo preguntas. Julián, en cambio, se adelantó. ¿Qué se necesita? Un donante vivo, compatible, en buen estado de salud y rápido. De lo contrario, no llegará a fin de mes. El silencio volvió, pero no duró. Julián dio un paso al frente. Hágame pruebas. El médico levantó la vista. Perdón, háganme pruebas. Sangre, tipificación, lo que haga falta. Quiero saber si soy compatible. Señor Salas, una donación de riñón no es un trámite. Requiere evaluación médica, psicológica, legal. Lo sé, pero no me importa. Quiero hacerlo. Leo lo miró por primera vez desde que llegaron al hospital. Sus ojos, enrojecidos, temblaban. ¿Por qué? Julián se agachó frente a él. No sonrió. No se hizo el héroe. Solo le respondió con una voz que venía desde lo más hondo de su nueva vida. ¿Por qué tú me devolviste las piernas? Y ella te dio a ti. Es lo menos que puedo hacer. Ese día, Julián firmó los consentimientos. Le extrajeron sangre. Le midieron la presión. Le preguntaron si estaba seguro. Y él, por primera vez, no lo dudó. No porque se sintiera culpable, sino porque finalmente había entendido lo que era amar a alguien sin esperar nada a cambio. No con palabras, con actos, con órganos, con vida. El hospital olía a yodo, metal y angustia. Un lugar donde la esperanza y el miedo caminan por los mismos pasillos con bata blanca y zapatos de goma. Julián estaba sentado en una sala fría, con una bata azul atada a la espalda, esperando los resultados de las pruebas. No tenía miedo, tampoco dudas. Lo único que le inquietaba era el tiempo, el miedo a que fuese tarde. 2 días atrás había ofrecido su riñón sin dudar. Ni por un segundo consideró la posibilidad de no hacerlo. Lo que para otros era un sacrificio, para él se había vuelto un acto de justicia íntima. Una forma de decir, estoy aquí, no como quien manda, sino como quien entrega. Las pruebas fueron intensas. Sangre, compatibilidad, salud renal, exámenes cardíacos, test psicológicos. Respondió todo con sinceridad. Ya no era el hombre que medía cada palabra. Se dejó revisar, cuestionar, escanear, como si, por fin, estuviera dispuesto a ser vulnerable. Al tercer día, el médico entró con una carpeta en la mano. Sus ojos se posaron sobre Julián con una mezcla de sorpresa y respeto. Es compatible. Totalmente. Podemos programar la cirugía de inmediato. Julián asintió. No hizo preguntas. No pidió garantías. Solo dijo, ¿cuándo? La noche previa a la operación, Julián no durmió. Se quedó mirando el techo blanco de la habitación del hospital, escuchando el pitido sordo de las máquinas de pasillo. Pensó en muchas cosas. En su infancia, en su madre, que murió antes de verlo triunfar, en las decisiones que tomó, en los rostros que no miró, y, sobre todo, en Leo. Pensó en la expresión del niño al enterarse que su abuela podía vivir, en la forma en que sus ojos, siempre serios, se llenaron de una emoción callada que no necesitaba palabras. Por primera vez, Julián no sentía que tenía que hacer nada, solo ser. La mañana llegó sin alarde. El sol apenas acariciaba los ventanales de la sala de preoperatorio. Una enfermera le conectó los sueros. Le explicó lo básico. Le preguntó si estaba nervioso. Julián sonrió con debilidad. No, solo tranquilo. Giró el rostro hacia la ventana y del otro lado del vidrio vio a Leo, sentado, quieto, esperando. Los dos se cruzaron una última mirada. No era de despedida, era de promesa. Y entonces cerró los ojos. La cirugía duró varias horas. Fue delicada, como todas las intervenciones de este tipo, pero fue un éxito. Teresa recibió el riñón con el cuerpo agotado, pero el espíritu fuerte. Respondió al trasplante con fuerza inesperada. Su cuerpo, como si reconociera el gesto, aceptó el regalo. Cuando Julián despertó, la luz era tenue. Una enfermera revisaba sus signos vitales con manos suaves. Todo salió bien, señor Salas. La cirugía fue un éxito. Ambos están estables. Él quiso hablar, pero no pudo. Solo dejó que una lágrima le resbalara por la mejilla. No era por el dolor, no era por el cansancio. Era alivio, puro, verdadero, humano. Horas después,
Cuando el sol ya bajaba por el horizonte y la ciudad comenzaba a encenderse de a poco, Leo entró a la habitación. Su cabello alborotado, su rostro cansado, pero con una calma profunda en la mirada. Se acercó despacio. No dijo nada durante unos segundos. Y luego, con voz baja, apenas un susurro, dijo: «Salvaste a mi abuela». Julián intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo asintió, con la respiración entrecortada. Y esa vez no necesitó hablar, porque todo ya estaba dicho. Leo se acercó. Le tomó la mano con fuerza, como quien sostiene un ancla. Y por primera vez desde que se conocieron, fue el niño quien lo sostuvo a él. Esa noche, Julián durmió profundamente. No por la anestesia, no por el cansancio, sino porque, por primera vez en su vida, su cuerpo estaba débil, pero su alma, en paz. No había contrato, no había deuda, no había interés, solo un acto profundamente humano. Habían pasado varias semanas desde la operación. Julián, aún en proceso de recuperación, se sentía más fuerte que nunca. No en el cuerpo, que se movía con cierta torpeza, lento, limitado, sino en el alma. La fragilidad física contrastaba con la claridad que había alcanzado. Una forma de ver distinta, honesta, sin espejos deformantes. Ya no se miraba en trajes caros ni en balances de cuentas. Ahora se reconocía en los dibujos colgados con cinta adhesiva en las paredes del albergue, en los saludos tímidos de los niños, en las palabras suaves de Teresa cada vez que pasaba junto a él y decía: «Gracias por quedarte». Por primera vez en su vida, estar presente era suficiente. Aquel jueves, Julián llegó más temprano que de costumbre. Vestía una camisa sencilla, pantalones de algodón y zapatos comunes. Había dejado el auto varias cuadras atrás. Caminó hasta el albergue con una caja de libros bajo el brazo y un sobre blanco en el bolsillo interior de su chaqueta. No dijo a nadie que traía. Solo buscó a Leo. Lo encontró en la terraza, sentado con las piernas cruzadas, dibujando en un cuaderno viejo con tapas despegadas. Leo levantó la vista a notar su presencia. No sonrió, no se sorprendió. Solo lo miró con la misma calma con la que miran los que no esperan nada. «Te prometí algo», dijo Julián, bajando la voz. Leo asintió levemente. «Y las promesas se cumplen». «¿Aunque uno cambie de idea?», preguntó el niño sin levantar el lápiz. «Sobre todo entonces», respondió Julián, mientras sacaba del bolsillo un sobre rectangular. Dentro, un cheque bancario real, legítimo, con la suma exacta, $1.000.000. Lo sostuvo entre sus dedos un momento, mirándolo como si viera por última vez aquello que antes definía su mundo. Luego lo extendió hacia el niño. «Es tuyo, sin condiciones. Lo prometí cuando aún no entendía nada. Hoy lo entrego sabiendo por qué lo hago». Leo lo tomó con delicadeza, no como quien recibe un premio, sino como quien evalúa un símbolo. Lo observó unos segundos, lo giró, leyó el número. Sus ojos no se agrandaron, su expresión no se quebró. Solo suspiró. Entonces se levantó, bajó los escalones de la terraza y, sin mirar a nadie, caminó hasta el patio central del albergue. El sol del mediodía caía tibio sobre las paredes descascaradas. Varios adultos conversaban sentados en bancos improvisados. Los niños corrían con globos desinflados o dibujaban con tizas en el suelo. Teresa, apoyada en su bastón, barría el pasillo. Leo se detuvo en medio del patio. Sostuvo el cheque con ambas manos. Todos, instintivamente, fueron quedando en silencio. Era como si el aire cambiara de densidad, como si el momento exigiera atención, aunque nadie supiera aún por qué. Julián miraba desde lo alto, sin moverse. Entonces, con un movimiento lento, casi solemne, Leo rasgó el cheque, primero en 2, luego en 4, después en 8 partes. El papel se partía con un crujido seco, inconfundible. Cada corte parecía romper también un capítulo de pasado. Los trozos blancos con letras negras volaron brevemente en el aire y cayeron al suelo polvoriento como hojas sueltas de un libro que ya no se va a leer. El niño, con los ojos serenos, miró hacia arriba, hacia Julián, y dijo, sin elevar la voz: «Ya pagaste». Nadie se movió. Teresa dejó caer el palo de escoba. Una madre llevó la mano al pecho. Los niños se detuvieron. El silencio era tan hondo que hasta los sonidos de la ciudad, lejanos, amortiguados, parecían haberse quedado fuera. Julián sintió que el suelo se le aflojaba, no por culpa, ni por vergüenza,
sino por algo que nunca había sentido en toda su vida. Una humildad tan profunda que desarmaba incluso su orgullo más viejo, porque en ese instante entendió todo. Ese cheque representaba lo que fue: el poder de comprar, de imponer, de resolver con billetes lo que no se quiso enfrentar con alma. Pero también entendió que su deuda más grande ya había sido saldada, no con dinero, sino con tiempo, con presencia, con verdad y, sobre todo, con un riñón ofrecido desde el amor, no desde el remordimiento. Julián bajó los escalones. Caminó en silencio hacia los pedazos en el suelo. Se agachó, no para recogerlos, solo para mirarlos. No eran basura, eran símbolo. Leo volvió a sentarse en su lugar, abrió el cuaderno y retomó su dibujo, como si el acto anterior fuera solo una parte más del día. Pero para Julián no lo fue. Fue todo. Esa noche, al volver a casa, dejó el portafolio en un rincón. Apagó el celular, encendió una vela, y en el centro de su mesa de madera maciza colocó una pequeña nota manuscrita, escrita por él mismo, a puño y letra. Hay cosas que no se compran, y otras que no deben comprarse jamás. Las primeras son tesoros, las segundas, enseñanzas. Hoy, por fin, entendí la diferencia. Y en lo profundo de su alma, Julián supo que, por primera vez, no debía nada, porque cuando el corazón paga con sinceridad, el alma recibe con gratitud. Y eso no se imprime en ningún cheque. Los años pasaron con la discreción de las estaciones. El tiempo, que antes Julián Salas sentía como una amenaza, una cuenta regresiva hacia la decadencia, ahora se había vuelto un aliado. Ya no le corría, lo caminaba. Después de la operación, su vida cambió de forma irreversible. Pero no solo en lo físico. Su corazón, antes blindado por contratos y balances, ahora latía con propósito. Y con ese propósito, Julián comenzó a actuar. No hizo comunicados de prensa, no convocó a los medios ni organizó campañas de imagen. Simplemente empezó a devolver. El terreno donde una vez estuvo la comunidad de Teresa y Leo, aquella tierra arrasada por maquinaria sin alma, fue lo primero. Julián la compró, y no para construir más torres, sino para volver a levantar hogares. Casa por casa, ladrillo por ladrillo, pintura sobre pintura, pero esta vez, con nombres, con historias, con manos agradecidas. Se reunía con los antiguos habitantes, escuchaba cómo era el barrio antes de ser reducido a escombros. Les pedía que lo ayudaran a recordar, a imaginar, a reconstruir, y así lo hizo. Donó los planos, puso el dinero, supervisó las obras, ayudó a cargar los sacos. A veces lo confundían con uno más de los voluntarios, y él no corregía a nadie. Cuando se inauguró la nueva comunidad, más limpia, más justa, pero aún llena de las voces originales, no quiso cortar ninguna cinta ni dar discursos. Solo se quedó atrás, observando a una madre llorar al entrar a su nueva sala, a un niño correr por un pasillo que antes no existía. Y ahí, supo que la deuda se estaba saldando de verdad. Pero Julián no se detuvo. Un día, frente al terreno vacío que quedaba junto a las nuevas casas, pensó en algo más profundo que un hogar. Un lugar donde los niños aprendieran a soñar distinto. Así nació el Instituto Teresa, una escuela modesta pero llena de esperanza. La bautizó con el nombre de aquella mujer fuerte y silenciosa que, con dignidad, le mostró la verdad de su imperio roto, y que hoy seguía caminando por los pasillos del albergue, ahora convertido en comedor comunitario, repartiendo pan y sabiduría en partes iguales. El instituto se construyó con los mismos principios que Julián ahora abrazaba: respeto, reparación y humanidad. Cada aula llevaba el nombre de una virtud: escucha, compasión, justicia, perdón. Los muros estaban pintados con frases escritas por los propios niños, y las ventanas eran amplias, porque Julián decía que un buen lugar para aprender debe dejar pasar la luz del mundo. Pasaron los años. Leo creció. De aquel niño de mirada firme y respuestas desarmantes quedó la esencia, pero su cuerpo ahora era el de un joven alto, delgado, con la voz ya firme y la presencia serena. Era uno de los mejores alumnos del Instituto Teresa, reservado, observador, lúcido. Sus cuadernos estaban llenos de esquemas anatómicos, dibujos técnicos y notas sobre biología, ética y primeros auxilios. Un día especial llegó, el primer seminario de vocaciones del instituto. El auditorio estaba repleto. Padres,
Alumnos, voluntarios y educadores llenaban las sillas de plástico como si esperaran algo más que discursos. Esperaban señales de futuro. Y allí estaba Julián, sentado en la última fila, ya con el cabello canoso, más delgado, pero con los ojos llenos de vida. Tenía en el regazo un pequeño ramo de flores que pensaba regalar a Teresa al final. La directora subió al estrado. Dio la bienvenida. Presentó a los alumnos que hablarían ese día sobre sus sueños, sus caminos, sus metas. Y entonces llamaron al primero. Con ustedes, Leo Salas. Julián sintió un nudo en la garganta al escuchar ese apellido. Leo había decidido llevar el suyo, no porque lo necesitara, sino porque lo eligió. El muchacho subió al escenario con una bata blanca un poco grande para su tamaño. El público guardó silencio al instante. Leo tomó el micrófono con seguridad, pero sin estridencias. Sus primeras palabras fueron simples. Me llamo Leo, y quiero ser médico. El silencio se hizo más denso. Había algo en su tono. Una verdad antigua, contenida, poderosa. Quiero ser médico porque un día alguien me salvó. Y no hablo solo de un cuerpo. Hablo de algo más profundo. Hablo de lo que no se ve en las radiografías. La esperanza. Hablo de curar, pero también de acompañar, de escuchar, de quedarse. Respiró hondo. Buscó a Julián entre el público. Y lo encontró. Ese día entendí que un milagro no es algo mágico. Es un acto humano hecho con amor y decisión. Y hoy estoy aquí porque creo que todos merecen uno. El aplauso no fue inmediato. La gente se tomó unos segundos para tragar saliva, para parpadear, para entender que acababan de presenciar algo más que un discurso, un nacimiento de vocación. Después, los aplausos fueron largos, vibrantes, vivos. Julián no aplaudió, solo sonrió, y lloró, no con tristeza, sino con la certeza de que todo había valido la pena. Cuando terminó el acto, Leo bajó del escenario y caminó hacia él. ¿Trajiste flores?, preguntó con una media sonrisa. Sí, pero son para ti, respondió Julián, tendiéndole el ramo. ¿Por qué? Porque hoy descubrí algo. ¿Qué? Que no solo me devolviste las piernas. Leo, tú me devolviste el alma. Se abrazaron. No fue un abrazo protocolar. Fue uno largo, firme, de esos que cierran círculos y abren caminos. Y así, en un auditorio sin mármol ni luces de gala, pero lleno de verdades, Julián Salas comprendió el verdadero significado de su legado. No eran las casas, ni los fondos, ni la escuela. Era ese joven de bata blanca, frente a un micrófono, diciendo, quiero salvar a otros. Porque cuando alguien elige sanar en vez de vengar, transformar en vez de destruir, ese alguien no solo salva vidas, salva generaciones. Y ese fue el día en que Julián, el hombre que había dominado corporaciones, por fin supo lo que era ser verdaderamente humano. Cuando la riqueza deja de contar billetes y empieza a contar historias. Julián Salas pensó durante décadas que lo tenía todo: empresas, propiedades, influencia, un nombre respetado o temido en cada sala de juntas que pisaba. Creyó que había vencido al mundo, que el éxito era una cima donde uno podía quedarse solo, observando desde arriba cómo los demás se esforzaban por alcanzarlo. Pero había algo que nunca entendió, hasta que quedó en una silla de ruedas, hasta que la vida, sin pedirle permiso, lo detuvo. Le quitó el paso, pero no el poder, y con ese poder decidió seguir viendo al mundo con desprecio, hasta que un niño lo miró de frente, sin miedo, sin odio, con esa mirada que no se puede enseñar, la de quien ya entendió algo que los adultos aún no saben, que el verdadero poder no está en imponer, sino en transformar. Leo no tenía nada en las manos, ni un título, ni una cuenta bancaria, ni siquiera zapatos nuevos. Y, sin embargo, le dio a Julián el regalo más grande que alguien puede recibir, la oportunidad de volver a empezar. Porque el verdadero milagro no fue volver a caminar, fue poder elegir, por primera vez, a quién ayudar con sus pasos. Durante años, Julián construyó imperios, pero fue solo al ver caer a Teresa, al ver romperse el niño que lo curó, cuando comprendió que un imperio no sirve de nada si no sabes cómo salvar a una sola vida. Y así, dejó de comprar cosas para empezar a devolver lo que el dinero nunca supo medir: dignidad, escucha, presencia. Dejó de ser el dueño de todo para empezar a ser alguien que pertenece. Porque pertenecer no es tener el control, es tener un lugar en la historia de otros. Es ser recordado no por lo que acumulaste,
sino por lo que curaste. Los actos que verdaderamente transforman el mundo no vienen de chequeras firmadas, sino de manos sucias por haber trabajado junto a quienes necesitan ser vistos. No hay legado más poderoso que el que nace del reconocimiento de los errores. No hay futuro más humano que aquel que se edifica sobre la empatía. Y no hay riqueza más valiosa que aquella que se reparte en forma de escucha, respeto, justicia y oportunidad. Asterisco, asterisco. La historia de Julián nos deja una enseñanza dura y hermosa. Quien un día fue símbolo de opresión, también puede ser agente de sanación, pero solo si se atreve a mirar a los ojos de quienes antes ignoró. Solo si es capaz de bajar el pedestal y sentarse en el suelo con los que lo sufrieron. Y ese es el verdadero milagro de esta historia, que no es sobre lo que uno puede recibir, sino sobre lo que uno está dispuesto a devolver. Asterisco, asterisco, porque, al final, no recordamos a los que brillaron más, sino a los que iluminaron la vida de otros. No honramos a los que construyeron más alto, sino a los que levantaron al que estaba caído. Y no seguimos a los que dominaron el mundo con poder, sino a quienes lo transformaron con compasión. Por eso, si alguna vez te encuentras con un niño que te mira a los ojos sin miedo, que te desafía con una verdad pequeña y poderosa, escucha. Quizás no te está ofreciendo un milagro. Quizás te está invitando a ser parte de uno.